É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Estava olhando para a câmera errada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje estamos aqui novamente na Green Cru para mais um episódio especial. Hoje com uma enóloga que fez carreira numa única vinícola. Acho que todos vocês aí conhecem a Vinha Cobos, do Paul Hobbs. Então hoje estamos aqui com Diana Fornacero, correto? Muy bien, correcto. Isso aí. Tem uma... Tá na Cobos, acho que desde 2013. Sí, sí. Né? Passou por todas as etapas ali dentro da casa e hoje ela é diretora de produção e de enologia desde 2022, correto? Desde el 2022. En realidad desde la cosecha 2021. 2021. E, pô, muito obrigado pela participação aqui no Somcast. Muchas gracias por la invitación. Saúde. Diana, a gente sempre começa o podcast perguntando qual que é a tua primeira memória com o vinho. Aqui no Brasil a gente não tem uma memória muito afetiva, geralmente com família, com comida. É uma realidade um pouco diferente dos outros hermanos aqui, né? Dos nossos povos amigos vizinhos. Qual que é a tua primeira memória que você tem assim com o vinho? La primera es los almuerzos familiares los domingos en la casa de los abuelos, en donde siempre había una botella de vino en la mesa y que eso era punto de encuentro. O cuando se juntaban amigos de mis padres en mi casa y siempre había una botella de vino. El vino siempre fue sinónimo de celebración y de encuentro y de amistad y de familia. E conta um pouquinho então pra gente como que foi essa sua introdução dentro do mundo do vinho. Desde sempre lá na Cobos, mas conta esse processo, né? Como que foi desde o início até onde você está hoje, pra gente entender. Yo comencé estudiando enología, pero no me gustaba el vino, pero sí me gustaba mucho la química. Y en Mendoza se respira mucho vino y se respira mucho la enología. Entonces dije, bueno, si me gusta mucho la química y el vino es un proceso de transformaciones químicas que suceden, voy a comenzar a estudiar enología. Mi idea principal era trabajar en un laboratorio. Entro a trabajar a Viña Cobos como pasante. Viña Cobos tiene la particularidad, que es algo que hoy en día sigue, es que todas las cosechas contratamos estudiantes de enología para que vengan a hacer la cosecha con nosotros. Y ellos son los responsables de llevar a cabo las fermentaciones en cada uno de los tanques. En el año 2013, una de esas pasantes era yo. El contrato era por 3 meses, o sea, hacer temporada febrero, marzo y abril, y en mayo finalizaba. En ese momento me ofrecieron quedarme un tiempo más. Ahí estuve trabajando como operaria de bodega durante un año entero. Lavaba barricas, llenaba barricas, vaciaba, trasegaba, lavaba tanques, todo lo que hace un operario de bodega. Después fui asistente de enología, en donde es como un híbrido entre el segundo enólogo y los operarios de la bodega. Entonces, eso te permite estar tanto en la toma de decisiones operativas como también en la cocina donde sucede todo. Después estuve como jefa de laboratorio. Abrí el departamento de control de calidad dentro de Viña Cobos, en donde nos especializamos más que nada en el control de las barricas y de todos los insumos que están en contacto con el vino, barricas, botellas, corchos, etiquetas y demás. Después fui segunda enóloga y desde el año 2021, finales del 2021, estoy a cargo de todo lo que es la parte de enología y de viñedos de Viña Cobos. Então já são mais de 10 anos aí, com um olhar bem amplo por tudo que acontece ali, né? Sim, sim. E como que é esse dia a dia com o Paul Hobbs, que é um nome que a gente conhece muito aqui no Brasil, né? Como que é essa troca com ele, né? Paul, tenemos o sea, tengo la suerte de trabajar con él hace 13 años y es una persona que tiene el don de generar mentoría en la gente. Le gusta mucho enseñar, pero sí es una persona muy estricta y muy detallista. Presta mucha atención a los detalles, no solamente al proceso de elaboración en sí, sino también hasta en detalles de formato de un Excel, hasta en eso. Pero también a la misma vez te da mucha libertad para trabajar.
Y eso para mí es fundamental porque también habla de la confianza que le tiene al equipo técnico. Obviamente que uno habla con él y consulta, pero no es una persona con la cual, por ejemplo, hablo todos los días. Sí. Hablo cuando es necesario y sobre todo lo aprovecho mucho cuando va a Mendoza. Él viaja 4 veces al año y está en momentos muy importantes dentro de la bodega, como es al principio de la cosecha, en el medio de la cosecha, después viene en junio, que es cuando probamos y degustamos los resultados de la cosecha y definimos los cortes que se van a fraccionar en el año y después a fin de año para dar el cierre a todo lo que aconteció. Entonces, esos para mí son los momentos claves en donde tengo un montón de reuniones con él y estratégicas hacia dónde va a ir la bodega, las barricas que vamos a utilizar y todo eso. A Vinha Cobos está quase completando 30 anos, né? Viña Cobos está cumpliendo 26 años. Viña Cobos se creó en el año 1998, 98. aunque la primer cosecha fue la 99, Sim. porque la cosecha 98 fue muy mala en Mendoza. Hubieron muchas lluvias, así que lo que se cosechó y se fermentó después se dio a la venta como vino granel. Y no salió ningún vino a la venta y el primer vino que sale a la venta es Cobos Malbec 99, un año después. Conta um pouquinho, então, pra gente dessa história da Vinha Cobos, um pouquinho toda essa trajetória, talvez grandes marcos, assim, grandes revoluções no processo, na criação do vinho. Mucha innovación para lo que fue en ese momento. Paul llega a Mendoza a finales de los 80, principios de los 90. Él llega en realidad como un asesor que lo habían contratado un par de bodegas para que él asesorara Chardonnay. Y cuando llega a Mendoza se enamora de lo que es el Malbec. Y en el año 97 se propone tener un proyecto en Mendoza que se haga un proyecto propio con foco en el Malbec, pero no tenía socios. Paul se queda tan enamorado de la provincia que incluso su primera esposa es mendocina. Su hija, Agustina, también nació en Mendoza. Y ahí, en un viaje, en un colectivo en Mendoza, Paul quería hacer un proyecto y él cuenta siempre que su esposa se para en el colectivo y le pregunta a la gente, mi marido quiere hacer una bodega y quiere hacer un proyecto en Mendoza, pero no tiene socios. Si alguien de acá está interesado, que les avise. Entonces ahí se levanta una señora y dice, yo no quiero hacer la bodega, pero sí tengo conocidos que quieren armar su proyecto propio. Bueno, estos conocidos fueron Luis Barró y Andrea Marchiori, quienes fueron los los primeros socios de Paul en la creación de Viña Cobos, y así es como en el año 98 se funda Viña Cobos, ¿no? De una charla en un colectivo, un proyecto que tenía muy poco presupuesto. Viña Cobos nace sin tener bodega y sin tener viñedo. La uva se la comprábamos 100% productores y elaborábamos en bodegas que nos alquilaban los tanques de acero inoxidable. Así es como nace el primer Cobos Malbec. Siempre con mucha visión y mucho foco hacia donde se quería hacer y que la calidad fuera lo principal en el proceso. E até hoje vocês têm essa ideia de comprar uvas de pequenos produtores, né? Como que funciona esse processo para manter a qualidade, né? Como que é esse dia a dia visitando esse pequeno produtor, entendendo como está sendo o manejo da videira? Es todo un trabajo de equipo. Yo tengo la suerte de tener un gran equipo de agronomía que está liderado por Marina Miseli. Ella lleva todo lo que es los viñedos propios de la bodega, como así también los viñedos de tercero. Nosotros hemos llegado a tener hasta 60 productores. Hoy tenemos 120 hectáreas de uva que son propias, pero casi 250, 300 hectáreas a las cuales nosotros le compramos uva. Y yo siempre cuento de que esas 300 hectáreas por ahí no son bloques completos de una finca. Muchas veces vamos a la finca, vemos los bloques y seleccionamos hileras dentro de esos bloques y hablamos con los productores para que esas hileras se lleven con los trabajos de viñedos que nosotros consideramos que son necesarios para mantener la calidad de nuestros vinos. Marina y su equipo tienen la responsabilidad de hablar con estos productores y de poder transmitir nuestra filosofía, pero no es un trabajo fácil. Son
60 productores, 50 productores a los cuales hay que acercarlos a la bodega, transmitir lo que nosotros queremos conseguir, que vengan, que prueben los vinos, que sepan qué hay detrás de Viña Cobos y que para nosotros ellos son un socio estratégico. O sea, nosotros no podríamos subsistir sin los productores. Hoy el 70% casi de la producción de Viña Cobos depende de los productores de uva. Para nosotros son importantes no solamente por eso, sino también porque te ayuda a tener diversidad. Sí, total. Al poder comprar uva de diferentes subregiones dentro de regiones mucho más grandes, uno puede tener cortes mucho más ricos. No ricos tanto en sabor, sino ricos en cuanto a componentes, en cuanto a composición. Y poder tener viñedos de diferentes lugares de Mendoza hacen que los vinos sean aún más complejos. Y creo que si el 100% de la producción fuera propia, te limitas un poco y hay regiones que por ahí no llegas a elaborar. Entonces, no, me parece que esto es una sociedad de ganar para ambas partes, tanto para el productor como para Viña Cobos, y para nosotros es esencial cuidar al productor. Tal es así que hemos desarrollado un programa de reconocimiento a la excelencia para los productores, en donde todos los años se puntúan los diferentes trabajos que se hacen en el viñedo y todos los años surge un ganador y a ese ganador la bodega lo premia. El año pasado fueron $8.000 en inversiones para el viñedo de ese productor, que eso es importante, sobre todo, no solo para Viña Cobos, sino también para la vitivinicultura mendocina, para seguir sosteniendo viñedos y sobre todo para el pequeño productor, que es el que está todos los días en el viñedo y que vive de eso, ¿sí? Que por ahí no tiene una espalda financiera para soportar a veces los problemas climáticos. Entonces, la bodega, si puede salir y ayudarlo, me parece que es un punto a favor y es una manera también de fidelizarlo. Sim, os pequenos produtores deve ser um trabalho muito mais complexo, né? Pessoas mais humildes, né? Aquele camponês, aquele mais tradicional, né? Mas para vocês, na parte de enologia, isso deve ser um processo lindo, né? De criatividade, de poder misturar, de fazer blends, de fazer cortes, né? Deve ser uma coisa bem Es arte puro. arte pura, né? Sí, sí. E a questão de filosofia da vinícola, né? Eu sei que vocês prezam muito por baixa intervenção, por ter uma Sí. viticultura de regeneração de solo. Sí. Conta um pouquinho pra gente como que funciona isso. Nosotros trabajamos con una máxima interacción con el viñedo, sí, interaccionamos mucho con el viñedo y salimos a verlo por lo que tiene y lo que desde el primer momento nos dijo fue: el enólogo tiene que salir de las 4 paredes de la bodega y ir al viñedo y caminarlo y entender lo que está pasando, lo que le pasa a la planta, cómo es el suelo, cómo es el clima, cómo son las temperaturas, porque cuando uno ve eso sabe cómo interpretarlo después en la bodega. Y ahí es la clave de todo. Nosotros siempre decimos que los vinos los hacemos en el viñedo. Entonces, la segunda parte de eso es, ¿de qué manera podemos interactuar sin generar modificaciones dentro del entorno de ese viñedo? Entonces, la interacción es muy mínima, es con la poda, el sistema de conducción, con la cantidad de brotes que puede tener la planta para regular la carga, la homogeneidad del riego, estudiar muy bien los suelos para que el uso de agua que se va a utilizar sea el preciso. Mendoza tiene mucha escasez de agua, entonces es un recurso que se cuida mucho. Entonces, hoy en día, que en todas nuestras fincas propias tengamos riego por goteo, eso significa que estamos cuidando al máximo cada gota de agua que cae en el suelo y tiene un fin, ¿sí? Para poder preservarlo y no gastar este recurso. Y también tiene un fin a la hora de que la planta lo demuestre, tanto en producción como en homogeneidad, como en calidad. Entonces sí hacemos mucho también lo que es investigación de precisión para poder entender muy bien lo que está sucediendo en el suelo, si son suelos pedregosos, son suelos arcillosos, la cantidad de agua que necesita, además la cantidad de fertilizantes que va a necesitar. Hay muchos suelos del Valle de Uco que son muy pobres en nutrientes, muy pobres en materia orgánica y que esas plantas el único nutriente que va a obtener es si se lo agrega el hombre. Sí. Por eso
muchas veces cuando se habla de terroir, se habla mucho de la interacción entre el clima, el suelo con la planta, pero me parece que ahí falta un eslabón que es la interacción del hombre con esa planta, ¿no? Total. Porque si no, todos los viñedos serían exactamente iguales, uno al lado del otro. Pero cada bodega tiene su expertise y cada bodega ha hecho sus investigaciones y eso me parece que es lo que ha hecho que hoy en día se conozcan tantas diversidades de Malbec, ¿no? Porque cada uno lo va interpretando de diferentes maneras. E o Malbec é uma das uvas assim que consegue passar muito bem essa questão de terroir, né? Sí, Ela expressa muito bem com es uma... muy plástico. Sim, e você consegue sentir a diferença de solo com menos madeira Sí, na hora de você produzir o vinho, você consegue entender essas nuances sí, sí, muito sí, fácil, assim, né? O Malbec é uma uva que consegue transparecer isso muito bem, né? tal cual. E desses pequenos produtores, assim, tem alguns que vocês descobriram no meio do caminho com uma grande... Como que eu posso dizer? Foi uma grande descoberta, assim, que produziram bons vinhos e que vocês às vezes não dariam tanto olhar para ele? Grandes descobertas, assim? Sí, eso también te da mucho la consistencia y el poder ir evaluando las fermentaciones de cada uno de los productores. Nosotros lo que hacemos mucho es, llega la uva y las mantenemos todo en tanques por separado y vamos evaluando evolución. De esa manera también nació una línea en Viña Cobos en el año 2018, que fue la línea Vinculum, que justamente tiene ese nombre por el vínculo que tiene la bodega con el productor. Y en ese vino, las uvas provienen 100% de productores, pero son productores seleccionados que han demostrado sus viñedos, gracias al trabajo en conjunto, una evolución. Entonces, muchas veces nos ha pasado que productores que ingresan dándonos uva para felino porque tienen buena concentración, pero mucha fruta, pero por ahí les falta un poco de textura, con trabajos en el viñedo empiezan a, bueno, ok, de felino y ahora no, da más calidad la uva, va a ir a Bramare. Y de Bramare por ahí decimos, che, este productor tiene características muy interesantes que por ahí si lo pones en un corte con 8 productores más, esas características se disuelven un poco. Entonces creamos Vinculum para justamente poder mostrar estas características excepcionales de cada productor seleccionado de cada cosecha. Vinculum es un vino que es dinámico y que cada cosecha puede cambiar. Hay veces que es 100% Valle de Uco, otras veces que es Valle de Uco y Luján de Cuyo. Y va cambiando porque también van cambiando los productores y van cambiando también cómo van evolucionando. Pero bueno, es el resultado del trabajo en conjunto también. Você tocou nessa questão do Juan de Cuyo e de Uco, né? Sí. Fala um pouquinho pra gente um pouco das diferenças que tem desses terroirs. Luján de Cuyo está a 900, 950 metros sobre el nivel del mar. Tiene la particularidad de que es una zona por ahí un poco más alejada de la precordillera, en donde los suelos son mucho más homogéneos. Son suelos más que nada arenosos y arcillosos. Es un lugar en donde no solo se da muy bien el Malbec, sino que se da muy bien el Cabernet Sauvignon, ¿sí? Es un lugar en donde el Cabernet Sauvignon tiene características redondas, dulces, aterciopeladas, que dan muy bien con los taninos. Está dividido, Luján de Cuyo es un único departamento dentro de la provincia de Mendoza, que está dividido en pequeñas subregiones dentro de cada una de ellas, como por ejemplo puede ser Vistalba, como puede ser Las Compuertas, Pedriel, Agrelo, que por ahí son las más conocidas. En el caso del Valle de Uco, empieza a 1100 metros sobre el nivel del mar, puede llegar hasta 1400 metros, más o menos, que son los que están más cercanos a la montaña, pero ahí mientras más te acercas a la precordillera, más pedregosos se vuelven los suelos y empezás a tener otras composiciones en los suelos, empezás a encontrar granitos, empezás a encontrar deposiciones calcáreas, que todas esas cosas también afectan en el vino y el manejo del viñedo también afecta. Entonces, en el Valle de Uco, el Malbec se ha adaptado muy bien, pero son Malbec completamente diferentes a los de Luján de Cuyo. Son Malbec que son más texturados, con más acidez, taninos un poco más secantes. Y también se da muy bien el Chardonnay. Al Chardonnay le gusta la altura, le gustan los suelos pedregosos, le gusta la mineralidad.
Entonces, en estas exploraciones de los terroirs hemos podido darnos cuenta, primero, que el Malbec se adapta muy bien a cualquiera de las dos regiones, pero que en el Valle de Uco se da mejor el Chardonnay que en Luján, y el Cabernet Sauvignon se da mejor en Luján que en el Valle de Uco. Entonces está bueno porque también te va mostrando las particularidades de cada una de esas regiones. E a gente está tomando aqui o cocodrilo, Cocodrilo, né? Que é um corte. sí. Ele é um corte de... El cocodrilo es un corte de estilo bordelés que todos los años el corte cambia. Tá. Nunca es el mismo. Siempre tiene mayor porcentaje de Cabernet Sauvignon y a veces lo acompaña Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot. Puede tener alguna que otra cosecha, algo de Syrah o no. Esse tem 1% de Syrah. Ese 1% de Syrah es muy importante en el corte. Assim, Sí. e uma coisa que eu brinco muito no podcast é que às vezes as pessoas acham que é frescura esse 1%, mas faz uma diferença incrível, né? Y para nosotros, cuando hacemos el corte de cocodrilo, nosotros hacemos degustaciones a ciegas. Sim. Y en esas degustaciones, muchas veces pasa que ese 1% de Syrah seguro que no se siente tanto. Pero en las degustaciones a ciegas se elige el corte porque de verdad hay algo que le da esa nota especiada, esas notas de pimienta y unas notas mentoladas que normalmente no suele tener, entonces aporta mucho en los cortes. Pero es un corte que va variando mucho. Hay años que incluso tiene Merlot, hay otros que solamente es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Malbec y no tiene ni Petit Verdot ni Syrah. Entonces, si alguien tiene una vertical de cocodrilo, nunca va a tener exactamente el mismo corte. Es un corte que cambia todos los años. Sempre em busca de algo melhor. Sí. Né? Sempre nessa... Y que represente a la cosecha. Sim. ¿Sí? Porque en definitiva cada vino es hijo de su propia cosecha y de lo que pasó en el clima y de las temperaturas y demás. Entonces, E esse aqui são de várias regiões, né? Não é... Acá tenemos Luján de Cuyo y Valle de Uco. E Uco também. Sí, sí, sí. Legal. E fala um pouquinho pra gente de como que funciona a questão da produção mesmo, a questão da madeira, né? Porque eu acho que a madeira, ela teve um momento que houve um excesso, né? A Argentina acho que passou por isso, mas acho que já saiu disso faz um bom tempo, né? Acho que saiu muito antes do que a gente aqui no Brasil. Se livrou bem da madeira. Sí. Hoje vocês têm muito vinificação. Famoso oki en los vinos. Eu falo, se a gente tá tentando descobrir qual que é a tosta da madeira no vinho, tem algo errado aí, né? A gente tem que ver fruta, ver outra coisa, né? Sim. Então vocês vão muito pro concreto, para fudres maiores. Fala um pouquinho como que é isso dentro da Cobra. Nosotros específicamente trabajamos más que nada tanque de acero inoxidable, barricas y fudres, pero sí hacemos un estudio muy minucioso de las barricas al nivel de entender qué tonelerías son mejores para el Malbec y a partir de ahí empezar a desglosar. Então, concreto não tem nada. Concreto no tenemos nada. Con respecto a las tonelerías vemos qué es mejor para el Malbec de Luján, cuál es mejor para el Malbec de Valle de Uco, cuál es mejor para el Cabernet, para el Chardonnay. Y ahí empezamos a hablar con las tonelerías, a decirle lo que nosotros queremos. Tenemos incluso pliegos de aprobaciones para cada una de las tonelerías. Nosotros hemos llegado a rechazar barricas a Francia y a decirle, no, estas barricas no cumplen con nuestros requerimientos. Hay un departamento de calidad que se encarga de contar los anillos de crecimiento de cada una de las duelas que conforman cada barrica para asegurarnos de que el poro que tiene la barrica es el grano que nosotros necesitamos para generar la microoxigenación que se necesita dentro de la barrica. Entonces, todo eso nos ha llevado a que busquemos utilizar madera en los vinos, pero que sea un complemento, no que se vuelva la estrella principal de un vino. La estrella siempre va a ser la variedad. Y para nosotros, la madera tiene que complementar y generar elegancia en el vino, no taparlo. Sí, un toque de complexidad. Exactamente. Arredondar los taninos. Pero cuando uno agarra una copa tiene que sentir la fruta y después los componentes terciarios por ahí de la crianza. Porque cuando agarras una copa y lo primero que sentís es la madera, y aí hay algo que não está sucedendo organicamente como tem que ser. Tem quem goste aqui no Brasil, viu? Tem quem goste aqui. E tem algum exemplo de vinificações assim que vocês mudaram o estilo de madeira para poder... Conta algum caso aí. Nosotros al principio utilizábamos madera de roble americano y de roble francés.
hasta el año 2018, que consideramos que para nuestros vinos se da mucho mejor la madera francesa e incluso en algunos de nuestros blancos utilizamos madera austríaca como fudres. Que legal. Es porque vamos haciendo ensayos y vamos puliendo cuál se da mejor para cada variedad. Hay un chardonnay en particular de determinadas fincas que su crianza en fudres austríacos es mucho más delicada y más elegante que en fudres franceses. Y en otras fincas de otra región del Valle de Uco se da mejor en fudre francés. Como van evolucionando las diferentes variedades. En el año 2018 decidimos pasar todo a roble francés. No utilizamos ningún vino 100% madera nueva. Nosotros empezamos con la línea Felino, que tiene un 8% de barrica nueva. Después viene Cocodrilo, que tiene 14% de barrica nueva. Bramare con 20%. Vinculum 30%. Viña Cobos tiene 50%, que son nuestros íconos de viñedos propios, y Cobos tiene entre 60 y 65% de barrica nueva, al igual que Volturno. O sea, ninguno de nuestros vinos tiene 100% de barrica nueva. Y la barrica americana la fuimos desplazando porque en nuestro caso, cuando queríamos ver cómo evolucionaban los vinos en botella, que es en definitiva lo que nosotros apuntamos, que sean vinos de guarda, que los puedas abrir en 20 años y los vinos estén completamente ricos y vivos todavía, la madera americana se despegaba un poco y sacaba esas notas a vainilla un poco pesadas. Entonces la madera francesa se amalgama mucho mejor con el vino. Que legal, acho que isso vai muito de encontro também com essa ideia da microparcela, né, desse microterroir. Eu acho isso uma coisa muito linda, assim, porque é uma ciência, né? Acho que você conseguir extrair E eu sei que vocês, às vezes, provando o vinho, vocês sabem qual madeira que vai ficar melhor. Cara, eu acho isso incrível, cara. É um trabalho, assim, de alquimia mesmo, né? E Sim. nem você comentou no começo que gostava muito de química, dessa... Sí. Ahí acho que es donde se encuentra mucho, ¿no? Pero el verdadero desafío es el determinar el punto de cosecha. Ahí es donde no hay marcha atrás. Ahí es donde hacemos los estudios de parcela, pero lo que manda es el paladar. Nos levantamos muy temprano por la mañana con Marina, la ingeniera agrónoma, y esas decisiones las tomamos en conjunto, en donde toca un viñedo, como por ejemplo, no se puede ser en el caso de Chañares, y vamos probando planta por planta, hilera por hilera, ¿sí? De toda la finca, vamos con las cintas y vamos marcando cuáles son las plantas que van para ese determinado vino. Ahí son horas probando uva, de hacer sectorizaciones, y por ahí son sectorizaciones en donde sacamos, no sé, 5 vines de cosecha, y eso lo fermentamos en un tanque. Y lo del otro día se fermenta en otro tanque, entonces de porciones muy chiquitas de viñedo, que muchas veces son de menos de 1 hectárea, tenemos diferentes componentes. Por ejemplo, de donde sale el Cabernet Franc, que es este Chañares Cabernet Franc, tenemos unas 4 hectáreas de viñedo de Cabernet Franc, pero solamente utilizamos 1,2 hectáreas. Pero esas 1,2 hectáreas para este vino está sectorizado en una mancha de 0,30, una mancha de 0,60, otra, y así vamos haciendo diferentes componentes de manchas muy chiquititas, fermentadas todas por separado, y recién cuando se va a hacer el corte, todos esos componentes se integran en un único vino. Qué increíble, cara. Entonces, eso siempre hablamos con Marina y decimos que es la parte más desafiante de nuestro trabajo, porque uno cuando toma la decisión de cosechar es cortar, no se puede volver a pegar el racimo a la planta. Y ahí es cuando vos estás probando el grano de uva y estás pensando cómo ese grano de uva va a fermentar en el tanque, cómo va a evolucionar en barrica, cómo va a evolucionar en botella, pero hoy es una fruta. Eu acho isso incrível. Eu provando vinho em barrica, eu já tenho dificuldade de imaginar como que ele vai evoluir dentro da barrica, depois na garrafa. Sí. Imagina probar direto de la uva, y aparte de la uva tenés el desafío de que tiene mucho azúcar, porque obviamente es una fruta, entonces ahí hay mucho entrenamiento para poder separar la sensación dulce y poder ir más allá, ver concentraciones, ver redondez de los taninos, el equilibrio con la acidez,
que al final del día la acidez es lo que le va a terminar dando la vida al vino en la botella. Entonces esa acidez hay que cuidarla desde el momento que cosechamos, ¿sí? Y la mayoría de nuestros vinos tienen 18 meses en barrica y después 2 años en botella. 2 Entonces, anos claro, antes de sair para... antes de salir a la venta. Entonces, sí, es medio que es futurología. Sim. E quanto tempo demora esse processo de colheita? Porque você vai de pé em pé. Y va dependiendo mucho de la temperatura y de cómo van evolucionando. En cuanto a las variedades, lo primero que se cosecha siempre es el Chardonnay, Sim. que normalmente es en años normales, que no hay olas de calor como pasó este año, es a mediados de febrero, segunda quincena de febrero. Después viene lo que es Malbec y Cabernet Franc, sobre todo porque Cabernet Franc el único que elaboramos está en la zona de los árboles, en Tunuyán, y ahí la madurez es temprana, porque el suelo es muy pedregoso, está muy alto y ahí hace mucho calor, entonces suele ser uno de los primeros en entrar. Então tem muito relação também com a altitude, né? Exacto, y sí, É, tal cual. a quantidade de sol e tudo Sí. mais, né? La temperatura que pueden levantar el suelo y demás. Después viene lo que es el Cabernet Sauvignon, así que la cosecha está empezando a mediados de febrero y está terminando a finales de abril, normalmente. Ah, fevereiro, março, abril. Então aí são 3 meses, Sí. basicamente, indo todo dia visitar os vinhedos e provar. De lunes a lunes, sí. É, a vida do enólogo, assim, são 3 meses muito intensos, né? Porque pode dar tudo muito certo e pode Sí. dar muita coisa. Hay una frase que dice que enólogo que duerme en cosecha no duerme durante el año. Así que É isso. sí, hay que estar muy atento en la cosecha. Aqui no Brasil ainda tem uma coisa muito mais louca, que a gente tem agora a colheita de inverno, né? Então tem enólogos aí que às vezes ficam 9 meses em colheita. Começa em dezembro e vai parar lá só. É uma doideira, cara. Mas eu acho lindo, cara. Vamos ver, servir esse Bramari aqui. Esse é um Malbec, né? Do Duco. O que foi a produção? Não, já foi. Desencana. Pode ficar tranquilo. E esse aqui você pode falar um pouquinho pra gente, esse Malbec aqui? Sí, en la línea Bramare lo que nosotros hacemos es tener foco en lo que es el terroir, Terroir, né? ¿sí? Entonces, en Cocodrilo teníamos Luján y Valle de Uco, o sea, hablábamos de Mendoza. En la línea Bramare hablamos de lo que es terroir. O sea, en este caso, específicamente son viñedos de Valle de Uco, compuesto por los 3 departamentos de Valle de Uco, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y tenemos productores de cada una de las subregiones que componen esos 3 departamentos. Entonces acá tenemos viñedos de Villa Bastías, de Los Árboles, de Gualtallarí, de Chacalles, de Altamira, del Peral, de San Pablo, de todas las subregiones. Todo se elabora por separado. Esto tiene 20% de barrica de roble francés nuevo durante 18 meses. Y todos estos componentes, que son alrededor de 25 componentes, 30 componentes, se mantienen por separado hasta los 18 meses de crianza y recién ahí se juntan todos en un único corte. Acá lo que buscamos es representar al Malbec del Valle de Uco, ¿sí? Es un Malbec que va a tener mucha más acidez, mucha más frescura, taninos un poco más secantes que Luján. Luján es siempre mucho más redondo, pero tiene mucha intensidad, notas un poco más herbales, florales. Mas muito equilibrado, né? É uma coisa muito comum nos vinhos da Cobos, é esse equilíbrio, porque esse vinho aqui a gente tem quase 15% de álcool e a gente não sente, né? Eu, pelo menos aqui em boca, para mim tá um vinho muito harmônico, assim, uma coisa muito... Esa es mucho la filosofía de trabajo. Para nosotros el vino es un todo, eso es tanino, concentraciones, el alcohol, la acidez, es todo, pero todo tiene que estar integrado de tal manera de que cuando uno lo pruebe sienta una única cosa, no que se vayan despegando en el paladar. Sim, a gente sente aqui Você comentou dessa questão dos terciários, mas é um terciário muito leve, né? Muito agradável, integrado, ó, muito, muito bom. E eu sei que vocês também têm uma questão de ranqueamento das microparcelas, né? Como que vocês fazem isso de uma maneira geral, assim? Como pontuar essas microparcelas? É na degustação ali mesmo? Como que funciona?
Primero desde el viñedo, Desde o processo inicial. que ya las dejamos delimitadas y las vamos pasando por separado. Nosotros no hacemos elaboración de microparcelas porque no son parcelas completas en sí, sino que son elaboraciones de hileras dentro de cada parcela. Porque no utilizamos el bloque completo, sino que utilizamos hileras seleccionadas dentro de cada bloque. Esto se elabora por separado y esa diferenciación va a depender del punto de cosecha y de la degustación y también de las características del que tengan el terroir. Por ejemplo, tenemos un viñedo que es Zingaretti, que se encuentra en Villa Bastías, en Tupungato, que tiene la particularidad de que en el medio del viñedo, es un viñedo de 100 años, donde en el medio del viñedo ha pasado un río en algún momento de la historia. Justamente es el río que hoy pasa por afuera de la finca. Pero bueno, los movimientos tectónicos y demás cosas en estos 100 años ha hecho que el lecho del río se haya movido. Un solo más rico. Exacto. Pero ahí tenemos suelo pedregoso. Entonces uno va caminando por el viñedo y encontrás arcilla, encontrás arena y de repente encontrás 100% de piedra. En muy poca distancia, o sea, entre una planta y la otra. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es marcamos todas las plantas que integran el suelo pedregoso, todas las plantas que integran el suelo profundo, y ahí determinamos los puntos de cosecha, que muchas veces son hasta 4 puntos de cosecha diferentes, porque el suelo pedregoso, algunas, bueno, estas plantas se van a cosechar ahora, estas les falta y las vamos a cosechar en 2 días. Y eso también es toda una logística, porque incluso si hace mucho calor, se cosecha de noche. Entonces, que todas esas marcas se puedan ver a las 11 de la noche y teniendo en cuenta que toda la cosecha es manual, sí, eso también es el doble de trabajo artesanal y de prestar atención al detalle y que la uva llegue tapada con manta térmica, que llegue bien a la bodega. O sea, son todas esas cosas lo que van marcando la diferencia al final del día. Você comentou também que são vinhedos centenários aí, né? Sim. Esse que você comentou especificamente é um vinhedo próprio de vocês, né? Sim. Fala um pouquinho então dessa questão da idade dos vinhedos, né? Porque para mim é uma coisa muito importante aqui que você precisa realmente de uma maturação do vinhedo para realmente entregar um tanino redondo, né? Uma uva de... Y que muchas veces se cree que cuando el viñedo tiene más años el vino es de mejor calidad. No necesario, né? No necesariamente. Nosotros en los viñedos propios que tenemos, bueno, Zingaretti, que tiene casi 100 años. Después tenemos Hobbs Estate, que fue plantado en el año 2012, así que no es un viñedo tan antiguo. Pero ya pasó de 10 años, está lejos. Exacto. Después tenemos Chañares, que fue plantado en el año 2008. Para nosotros lo más importante es cómo es el manejo del viñedo para poder llegar a eso, ¿sí? Y cómo uno va educando a la planta desde que es muy chica para poder llegar a tener una homogeneidad y una carga y concentración que uno necesita, ¿sí? Quantos anos vocês acham que é o ideal, assim, para uma planta entregar o máximo dela ali? Y nos ha costado unas 6 cosechas. Uns 6, 7 anos ali. Sí, 6 años. 6 años. Sí, de manejo muy firme y muy en el detalle. Preciso. Exactamente, para que las plantas den la calidad. No, fue justo con Hobbs Estate. La parte del Malbec fue plantada en el año 2014 y recién la primer cosecha de ese vino fue en la cosecha 2020. Entonces, para nosotros sí, tenés que ser muy riguroso con las tareas del viñedo y llevando a la planta, es como un niño que lo tenés que ir educando. Então foram 6 anos. Exactamente. Criando al niño. Fazendo ela crescer da maneira correta para tirar uma primeira colheita. Que legal, cara. Depois o pessoal fala que vinho é caro. Y es que hay muchas cosas atrás que forman parte del precio del vino. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna parte de la bodega automatizada, es todo por control 100% artesanal, o sea, los movimientos de los tanques los decidimos por degustación. Tenemos 154 tanques de acero inoxidable. Eu ia perguntar isso. E 4.600 barricas. Eu ia perguntar quantos tanques vocês têm, porque você falou que você faz a micro, né? Então, a microfermentação de cada uma das pequenas parcelas. Então,
são 156, mas provavelmente um mesmo tanque faz várias vezes durante a mesma... Claro, y ahí está también la logística, el momento de elegir cuándo se va a llenar un tanque, bueno, cuánto tiempo va a estar, o sea, hay toda una logística atrás para que los tanques estén llenos, el tiempo de fermentación sea el correcto, el tiempo de maceraciones sean los correctos, se prensa, se libera el tanque, ingrese uva nueva. O sea, todo tiene que funcionar como un relojito suizo. Sim, y tenés en contra la variable naturaleza que vos no controlas el clima. sim, não dá pra... Entonces, sí. Quantas microfermentações vocês fazem, assim, em média por colheita? Y eso va dependiendo mucho de la cosecha, pero este año hemos hecho casi 50. Que loucura. Sí. Sí. Las chicas del laboratorio están muy contentas con eso, obviamente, porque de estas 50 microvinificaciones te salen por ahí lotes de 2 barricas. Sí. Bueno, pero eso a nosotros nos sirve para hacer los estudios y poder interpretar lo que está pasando. Este año, en las investigaciones, me enfoqué más que nada en ver qué características organolépticas me entrega cada cuartel de cada finca propia y poder así armar el espectro aromático. Entonces, cuando yo después necesito, no sé, más fruta negra o más fruta roja o que sea más floral, yo ya sé qué cantidad necesito de un determinado bloque en particular, porque cada bloque tiene características que son únicas. Entonces, este año elaboramos el 100% de los bloques de todas las fincas propias por separado, en bines de 400 kilos trabajados a mano, y los estamos mandando a analizar para que nos hagan el espectro aromático para poder determinar, bueno, el bloque C1 de Chañares se especializa en fruta negra, pimienta y chocolate, lo que sea. Entonces, bueno, eso también te va armando tu bibliografía, por decirlo de alguna manera, y el historial de cada bloque, de cada viñedo. Y eso también te da más herramientas a la hora de después tener que diseñar un vino. Te da más conocimiento de lo que tenés. Sim, é um acúmulo ali de informações Sim. que vai te deixando mais preparado para a próxima colheita. Então você tem muita pouca surpresa. Tá. Claro, você tem o clima, você tem coisas que não tem como Sí. controlar, mas minimamente você tem uma ideia do que vem já. Bueno, eso es mucho lo que tiene también la enología, ¿no? Que ninguna cosecha es igual a la otra. Sí. Así que el enólogo no tiene más opción que adaptarse, aprender de la cosecha y continuar. Y todos los años eso te va enriqueciendo mucho más y te va generando mucha más experiencia, que eso no te lo da ningún libro de la universidad ni sale en ningún lado, es el clima. Sim. Y todos los años son diferentes. Entonces... Porque assim, por mais que perto da colheita tenha um clima parecido aqui, outro ali, você tem todo um ano inteiro, né? Vocês conseguem ter uma... Claro, são 26, 27 anos da existência, Sim. trabalhando com muitos parceiros e tudo Sim. mais. Mas vocês têm um lugar que vocês catalogam essas informações do clima do ano inteiro, como que foi? Porque, pô, sei lá, 2018 foi muito parecido com 2022. Nosotros cada vez que termina la cosecha hacemos un informe de cosecha que tiene más o menos 80 páginas. Sí, las chicas de marketing a veces nos odian un poco porque ellos después tienen que traducir esas 80 páginas en una carilla. Pero nosotros ahí volcamos toda la información de la cosecha y para nosotros son datos bibliográficos que nos sirven para las siguientes cosechas, en donde nosotros abarcamos todo el ciclo, desde el invierno, el momento de la poda, la cosecha y la evolución en los tanques. Entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo, en este año hubieron tantas precipitaciones, tanto granizo, tanta nieve y generó que en los vinos de este lugar, de esta finca en particular, tal cosa. Eso te da... Existe un protocolo Tal cual. para cada... Sí, y de cada vino, obviamente de cada uno tiene su protocolo, pero lo más importante es lo que te manda el tanque y lo que te manda la copa. Ahí eso sí es clave, o sea, usar los sentidos. Porque sí, por ejemplo, no sé, la línea Viña Cobos tiene que tener por protocolo 50% de barrica nueva. A lo mejor hay años que no puede tener 50% de barrica nueva, porque el año fue muy lluvioso y por ahí tenés menos concentración. Entonces, para que el vino te quede con la misma elegancia, necesitas ponerle menos barrica.
Y ahí también está el dinamismo del enólogo de salirse de una receta de cocina. Yo muchas veces digo que hacer vino no es llenar una tabla de Excel. O No, sea, no es todos los años lo mismo, es todos los años diferente y es muy difícil hacer una futurología. O sea, que apenas termine la cosecha y te digan, bueno, ¿y este vino qué puede dar? Y deja que termine de fermentar, deja que vaya a barrica. El vino en ese sentido es muy dinámico y cambia muchísimo. Y depende de tantos fatores y cosas que uno no puede controlar. Vocês sofrem muito Cuidado. com essa mudança de temperatura? Porque aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, ano passado não fez frio, esse ano já tá um puta frio danado aqui. Vocês têm Sí. essas variações muito? Sí, nos hemos dado cuenta en los últimos años cómo han ido cambiando las cosechas, cómo se han ido adelantando las cosechas también, y cómo de repente Mendoza, con un clima desértico, que no llovía absolutamente nada, nos pasa como este año, cosecha que en una semana llueven 50 milímetros diarios. O sea, en una semana te llueve te llueve la media anual, y decís justo en cosecha tenía que pasar. Entonces, y sí, el clima está cambiando, pero volvemos a lo mismo. El enólogo tiene que ser dinámico y aprender de esas cosas y ver de qué manera sale adelante para la siguiente cosecha, que probablemente la siguiente cosecha a lo mejor sea seca y no te pase eso. Pero no importa, creo que las cosechas que más nos hicieron aprender en ese sentido fueron la cosecha de 2014 y 2015, que fueron súper lluviosas, que para Mendoza era muy atípico, y cosecha 2014 en donde hubieron muchos viñedos botritizados, que no era algo común. La 2016 también llovió, pero estábamos plantados de otra manera. Ya tenías todo el conocimiento. Sí. Y también me parece que es súper válido reconocer cuando hay cosechas, como sucede en todas las partes del mundo, hay cosechas que son muy buenas y fantásticas y son de manual y es fácil elaborar vinos así. Me parece que el verdadero desafío es cuando se elaboran grandes vinos con cosechas complicadas, ir adaptándose, y que a veces no todos los vinos van a poder salir a la venta, porque a lo mejor no todos los vinos llegaron a la calidad que tienen que llegar, y me parece que eso también habla de un compromiso hacia el consumidor, Sí. ¿sí? Então, Que no por tener una botella en el mercado o por tener todas las cosechas en el mercado vas a fraccionar, dejando un poco de lado la calidad. Y eso es algo que nosotros lo tenemos muy presente, incluso es nuestro Volturno, nuestro ícono. La cosecha 2014 y 2015 no lo elaboramos porque no fue un año bueno para el Cabernet Sauvignon. Y sí, es el vino más alto que tenemos, y 2 años no salió a la venta. Pero también confiamos en que el consumidor, cuando tenga una botella de Viña Cobos que está fraccionada, confía en que es un vino que va a tener toda la calidad de siempre. que vai entregar aquilo que ele já Tal cual. imagina. O mejor. Vocês têm um estilo de vinificação muito europeu, né? Sí. Desse mínimo detalhe, dessa micro. De onde vem essa herança? Vem muito do Paul? De Paul. Né? Sí, Paul cuando crea la bodega lo crea con mucha atención al detalle, con espíritu pionero, o sea, tratar de romper paradigmas y ir por cosas más allá. Por ejemplo, cuando Paul inicia en Viña Cobos y empezamos a elaborar Chardonnay, nadie en Mendoza te hacía cosecha nocturna, y Viña Cobos cosechaba todo el Chardonnay de noche. Y nadie se entendía por qué cosechábamos de noche, habiendo tantas horas en el día. Maluco tá fazendo? ¿Qué le pasa a esta gente? Y bueno, es para cuidar también la temperatura del Chardonnay, todo tiene su porqué. Fue uno de los primeros en traer las barricas francesas para Mendoza. Me parece que el espíritu pionero es una de las grandes cosas, y también el trabajo en equipo. Por ahí hay muchas bodegas en donde el enólogo está por un lado, el ingeniero agrónomo está por el otro. Yo celebro mucho poder trabajar codo a codo con Marina y con todo el equipo de agronomía, porque te retroalimentás. Y cuando todo el equipo sabe hacia dónde querés ir, los vinos lo demuestran. Pues como que todos están en la misma rueda. Relógio suíço. Exactamente, en el mismo reloj suizo, funcionando. É muito, Sim. é muito incrível, cara. É uma das coisas que me apaixona no mundo do vinho, é isso, né, cara? Isso é incrível. E falando um pouco, você comentou de ações que vocês têm com o entorno, né, com os produtores locais. Sim. E falando de sustentabilidade, né, porque a gente fala muito eu até esqueci a palavra agora, vou até pegar aqui, peraí. Que é ter
ter a vegetação tradicional ali, junto com as vinhas, que por muitos anos se arrancou do solo mesmo, Sí, a vegetação nativa. sí. E isso aporta aromas no Sí, sí, vinho, sí, sí, sí. mantém o solo vivo, Sí. né? Como lidar isso não com as vinhas próprias, que eu acho que é uma coisa mais normal, mas como passar isso para o pequeno agricultor, né? Para o pequeno produtor. Como que vocês fazem esse trabalho? Transmitimos lo que hacemos nosotros en nuestros viñedos propios, los asesoramos. Regenerativa. Regenerativo. É. Nosotros también lo que hacemos es, por ejemplo, plantar verdeo a propósito en los viñedos para hacer una regeneración de la tierra y de los nutrientes, porque en el suelo vos no solamente vas a tener vegetación, tenés también microorganismos que Sí. forman parte de la flora y de lo que necesita la planta para subsistir, porque generan un montón de degradaciones de compuestos que la planta necesita para vivir. Entonces, nosotros hacemos muchas capacitaciones con los encargados de las fincas, de los productores, en donde, por ejemplo, todos los años cambia. El año pasado fue de riego, este año va a ser de fertilización, en donde y la anterior fue de sustentabilidad, de cómo utilizar productos que son amables con la naturaleza, que tienen tiempos de residuales muy cortos y que no te llegan al vino, pero que sí te ayudan a fortalecer la planta. Nosotros tenemos una filosofía en la cual nunca vamos a poner en riesgo la calidad de los viñedos, ni nuestro ni de los productores. Pero eso no quiere decir que vamos a ir con todo el arsenal de productos químicos al viñedo a agregar por agregar. Nosotros trabajamos el viñedo como una persona. Cuando vos te sentís mal, vas al médico, te dan el remedio, te curás y seguís. Bueno, con el viñedo es igual. No hacemos nada, si el viñedo se enferma, sucede algo, curamos y seguimos. Y esa cura que le vamos a dar va a estar analizada para que no tenga rastros después en el vino, para que sea lo más natural posible, pero eso también ayuda a mantener la calidad de los viñedos. Si un día viene una tormenta de granizo y tenés todos los racimos rotos, esos son focos de inóculos para un montón de microorganismos, entre ellos los hongos. El viñedo comienza a podrirse. ¿Y qué le decís al productor? No cures, porque no hay que curar. Perdés toda la producción de uva. Ou fazer uns vinhos aí cheios Claro. de defeito. Claro. No, entonces, bueno, sí, hay que agregar productos para que esos granos puedan cicatrizar, pero no al extremo. Siempre con mucha conciencia. Me parece que la sustentabilidad no solamente, y la viticultura regenerativa no solamente va en eso, sino también en un montón de factores que abarca la sustentabilidad, desde lo económico hasta también el desarrollo de la comunidad en donde la empresa está impactando, en donde nosotros ahí hacemos mucho hincapié. Y también en los insumos que usamos. Puede ser muy sustentable en el viñedo, pero después utilizás una botella de 5 kilos de vidrio y ahí es como que es medio contradictorio. Bueno, nosotros estamos cambiando todas las botellas de nuestro portfolio, incluso la de nuestros íconos, para utilizar menor cantidad de vidrio, con muchos planes también hacia la comunidad, que lo empezamos a hacer en el momento de la pandemia. Nos aliamos con varias empresas argentinas porque nos dimos cuenta que hay una falencia dentro de la comunidad en donde está Viña Cobos, y era que los chicos de repente se quedaban sin escuelas y no tenían cómo estudiar porque nadie tenía tablet. O sea, hay una parte de la sociedad que era muy vulnerable y que no tenía las tablets o el celular para que los chicos pudieran tener clases online. Entonces se hizo toda una subasta solidaria en donde subastamos vinos nuestros, incluso cobos o cosechas antiguas, y vinos de pol también de los diferentes proyectos. Una parte se destinó al banco de alimentos y la otra parte se destinó a comprar teléfonos para una escuela para que los chicos pudieran estudiar en el momento de la pandemia. Después, a la siguiente subasta solidaria, lo que hicimos fue comprar un playón deportivo para un grupo de chicos que los habían desalojado de donde estaban y no tenían lugar donde hacer deportes. La de este año fue enfocada a comprar instrumentos musicales para una orquesta de chicos que lo usaban también a modo terapéutico. Entonces eso también es como devolverle a la sociedad lo que hay. Sim, total. Devolver pro entorno, né? Sí, apadrinamos también a una fundación que es FONBEC, que se especializa en que los chicos estudien, que hoy en día muchos dejan de estudiar para salir a trabajar, entonces que terminen sus estudios, entonces los becamos
y los empleados de Viña Cobos somos padrinos de esos chicos, en donde les hacemos el seguimiento, les escribimos las cartitas para ver cómo van en la escuela, los incentivás a que sigan estudiando. Entonces eso también es la sustentabilidad. Sim, No, total. no es solamente separar vidrio, cartón o plástico, sino también es involucrarse en todo. É que sustentabilidade é uma palavra que às vezes ela se perde, né? Às vezes Sí. ela Es un sentido de pertenencia al É, lugar a donde estás. fica muito restrito ao meio ambiente, ao verde, ao solo, e às vezes a sustentabilidade é o todo, né? Sí, Para se sustentar, né? que en definitiva es si vos tocaste un lugar, cuando te vayas, déjalo mejor que como lo encontraste. En todo sentido. Tanto en la naturaleza como en la sociedad. Entonces, a eso es lo que apuntamos. Você comentou também da questão de fazer a inserção de insumos na hora certa, na medida certa. Eu acho que ninguém, em sã consciência, gostaria de começar a colocar insumos químicos loucamente nas plantas, né? Uma porque o insumo químico custa caro, Exacto. né? E outra porque, né, Es innecesario. né, não- Hay veces que no hace falta. Y también hay que estudiar los insumos que se van a utilizar, ver los tiempos de carencia, en qué momento se pueden utilizar. Hay muchos que no se pueden utilizar cerca de cosecha porque si no pueden ir al vino. Entonces, en eso hay que ser muy consciente, igual que cuando a una persona le das un antibiótico. O sea, es exactamente igual. Hay que tener el mismo cuidado. Y nunca olvidarnos que al final del día el vino es un producto de consumo que entra en el organismo de la gente y a la gente hay que cuidarla. Total. Entonces, me parece que eso es importante. E falando, puxando um pouquinho para a questão da água, né? Eu acho que uma coisa muito importante é vocês fazem aquele microgotejamento em cada planta, porque por mais que o estresse hídrico seja importante para a planta criar raízes, ela precisa de água também para não morrer no longo prazo, né? Como que vocês conseguem dosar Pero isso? el estrés hídrico tiene que ser hecho de manera muy inteligente y dependiendo mucho de los suelos. No a todas las plantas se les tiene que hacer el estrés hídrico de la misma manera ni en el mismo momento. Sim. Entonces, nosotros este año, Marina y todo el equipo de agronomía está realizando un curso de planillas personalizadas de riego para cada una de nuestras fincas propias dependiendo del suelo. Nosotros en las fincas nuestras tenemos un montón de cambios de suelo. Hay zonas en donde hay mucha arcilla y la arcilla retiene mucha agua. Entonces ahí necesitas regar menos, con menos caudal, con menos frecuencia. Entonces estamos haciendo esas planillas personalizadas que van a ir al punto de ir hilera por hilera. Sistema de automatización de todo el riego para que cada planta reciba lo que necesita y que el estrés hídrico que se le vaya a hacer no es un estrés hídrico de manual, decir, bueno, hay que quitarle el agua 2 meses a la pobre planta y la pobre planta toda estresada. No, es, ¿qué quiero conseguir con el estrés? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Es necesario para este bloque? ¿Es necesario para esta línea generar el estrés? O sea, hacerlo de manera consciente para que tenga una finalidad. E tem uma questão de fase também? Talvez mais no início, ou depois que a planta tem mais de 10, 20 anos, ainda é necessário esse estresse? Y también depende mucho el clima que vas a tener, si conviene tener estrés hídrico. Por ejemplo, este año que llovió tanto en marzo, ¿qué necesidad de hacerle estrés hídrico a la planta si después le iban a llover 150 milímetros en 3 días? No hubo necesidad. Todo lo que concentró lo terminó perdiendo. Entonces, ahí también está todo el estudio y la investigación meticulosa a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Y, ok, ¿lo vamos a hacer para qué? Y el clima cómo está, y el suelo cómo es. Y por ahí no lo tenés que hacer en toda la finca, por ahí lo tenés que hacer en bloques específicos. Então vocês conseguem ter uma dimensão por blocos com relação à chuva que caiu, com relação ao nível de água que aquela planta precisa no ano, então Sí. choveu mais, diminui, então é tudo um sistema muito automatizado, né? Sí. É uma loucura isso. Sí, y en la mayoría de las fincas, sobre todo en las de Valle de Uco, tenemos las centrales meteorológicas en donde podemos ver toda la información del clima de ese lugar en particular. Son sensores muy sensibles y ahora estamos implementando también sensores de humedad en el suelo a profundidad, porque muchas veces la planta absorbe el agua de lo que está en la profundidad, claro, en el perfil de suelo. Entonces, a lo mejor arriba vos ves que está seco y abajo está húmedo. ¿Es necesario agregar agua? ¿Gastar agua ahí? Bueno, entonces también estamos poniendo sensores en diferentes hileras de diferentes perfiles de suelo para poder estudiar esto. O sea, es constantemente el estudio y
y ir viendo de qué manera podés ir optimizando cada recurso que hay, que en definitiva ninguno es ilimitado, así que hay que cuidarlo. E são sempre investimentos, né? Sim. E tecnologia não é muito barato, né? Vamos falar um pouquinho então desse... Esse aqui é o Cabernet Franc? El Cabernet Franc. É o Cabernet Franc, né? Cabernet Franc Cabernet é uma... Es el único Cabernet Franc que tenemos en el portfolio. É uma uva que eu venho apreciando cada vez mais. Sí. Ela é uma uva também que consegue... Acho que ela é muito adaptável, né? Ela se adapta a muitos climas diferentes, assim. É uma uva muito resistente, né? Y a diferencia del Cabernet Sauvignon, es una variedad que se da muy bien en suelos pedregosos, en donde si lo sabes manejar bien, no tenés taninos demasiado secantes. Sí tenés que tener mucho cuidado. En el caso nuestro, que nosotros buscamos que el Cabernet Sauvignon no sea piracínico, que el Cabernet Sauvignon no sea herbal, ¿sí? Que no sea A família pimiento Cabernet, verde. a família Cabernet é complicado, né? Por essa questão de... Exactamente. Nosotros buscamos que el Cabernet tenga fruta, que tenga especias. Entonces ahí está todo el trabajo en el viñedo para que se logre una exposición solar que evite esta generación de piracinas, pero también que lo proteja para estar el mayor tiempo posible en contacto con la planta para que se maduren los taninos. Entonces, una de las tareas más importantes en el Cabernet es el deshoje, en donde nosotros trabajamos un deshoje manual, donde generamos una visera en todos los racimos para que le dé el sol de la mañana, pero no dé el sol de la tarde. El sol de la tarde siempre es el sol mucho más fuerte que el de la mañana. Entonces eso genera dos cosas. Primero, que haya menos producción de piracinas, y segundo, que la madurez se retrase y que pase mayor tiempo en contacto con la planta. Al estar en el Valle de Uco, las noches son más cálidas, mucho más frías. Los días sí hace calor, pero esa diferencia de amplitud térmica hace que los taninos y los antocianos maduren mejor. Sim, então os taninos estão bem presentes aqui, né? Um vinho que aguenta mais uns bons anos em garrafa ainda, né? Sí, sí, sí. Yo creo que para mí Chañares es un vino que tiene mucho potencial de guarda. Muito. Para Mas, mí, porém, taninos muito redondos, assim. Por mais que eles estejam meio bem presentes, assim, Sim, são sim, sim. bons taninos, né? São... E você sente esse herbáceo também no nariz, mas de uma forma muito leve, es né? muy característico del viñedo. O sea, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Chañares, cuando uno va caminando por Chañares, tiene menta, tiene tomillo, tiene jarilla. En el medio del viñedo tenés bosques de Chañares, justamente, que es una planta autóctona en Mendoza. A Chañares é uma planta. Exactamente, qué es un legal. árbol que es de tronco verde y que tiene espinas, que se da en climas desérticos, y uno llega a Chañares y tiene todos esos aromas de especias de montaña. Vocês que Y estão... estar ahí conviviendo con el viñedo, entonces es muy loco, porque cuando uno prueba este vino y no conoce el viñedo, pero después llega al viñedo y lo invaden esos olores, te lleva automáticamente al vino. Vocês que vivenciam esse ambiente, vocês conseguem entender, né? Sí. Aqui no Brasil eu falo que pro nosso vinho lá do sul tem um cheiro muito característico, né? Que eu bato o nariz no vinho e falo, cara, isso aqui é do sul do Brasil. Então, assim, eu acho muito interessante essa conexão da terra, né? Que excede a uva em si, né? É um microclima daquela região que tá dentro Sí. de uma garrafa, né? Isso é... Es que eso es lo que buscamos, ¿no? Que en cada copa o que en cada botella se muestre ese microlugar específico del cual se seleccionaron fruta, racimos para generar un vino, o sea, y que tiene una historia, que hay algo atrás, porque si no todos serían iguales. É. E el viñedo lo es todo hoy. E por muito tempo, assim, ainda hoje a gente tem muito vinho igual, né? Principalmente vinhos mais de entrada, assim, de um valor um pouco mais baixo, assim, são os vinhos meio padronizados, né? É uma coisa meio... Más técnicos, É, más de receta. meio receitinha de bolo ali, né? Uma coisa meio... Então, quando a gente consegue ver essa expressão de terroir, de micro terroir, isso acho que... Y de estudio y de ver lo que hay detrás, es ir más allá, es eso, es ir más allá. Eu queria também aproveitar não tá aqui, claro, mas eu queria falar de como que foi não
que vocês estavam em busca dos 100 pontos, né? Do vinho que ganhou 100 pontos. Mas como que foi esse caminho em busca dessa evolução do vinho, né? Se você puder contextualizar un poco toda esa... Eso es medio, es raro, porque la realidad es que nosotros no buscamos tener 100 puntos. Sí. Llegan, lo cual es fantástico porque es como que alguien más está valorando el trabajo que vos estás haciendo. Sí. Para nosotros es muy clave la consistencia y esa es la base de todo. Hoy Cobos Malbec 2021 sacó 100 puntos nuevamente y es un vino que viene sacando 100 puntos año 2011, 17, 19, la 21, pero Cobos tiene toda una historia atrás, que eso también marca su consistencia. Fue el primer vino puntuado por la crítica internacional en su primer cosecha, en un momento en donde nadie miraba a Mendoza, nadie miraba a la Argentina, nadie miraba al Malbec. Y fue el primer vino en ser puntuado por la crítica internacional, el primer vino de Sudamérica en sacar 100 puntos. Entonces, cuando pasan esas cosas ¿fue casualidad o es que estábamos haciendo las cosas bien? Tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Estamos no camino certo. Necesitamos mantener la consistencia. Gracias a esa consistencia es que pudimos entrar a comercializar dentro de la Place de Bordeaux, Sí, con Cobos Malbec, que para nosotros es muy importante, es una de las redes de comercialización más antiguas y más importantes del mundo, en donde hoy en día es un Malbec argentino que está compitiendo con los grandes vinos del mundo, ¿sí? Que ese es el fin que tiene Viña Cobos, es poder posicionar a Argentina como una marca de lujo para el Malbec y también posicionar a Viña Cobos como referente de esas marcas de lujo. Entonces, es un desafío lindo el que tenemos, porque todas las cosechas tienen que ser mejor a las anteriores. Foi um grande marco essa ida para a Praça de Bordeaux, né? Isso foi em que ano? 2020? Fue en el 2022. 2, né? Sí. Sí, fue súper importante. Foi logo quando você assumiu a... No, fue súper importante porque en la mayoría de los mercados, obviamente Paul Hobbs es muy reconocido en el mundo, no solamente por todos los proyectos que tiene alrededor del mundo, sino también porque hace muchas asesorías y todo el expertise que tiene. Entonces, a Viña Cobos le resultó fácil llegar a algunos mercados de la mano de Paul Hobbs. Sí, Todo el mundo ya sabía su calidad y los vinos que habían atrás y estaba su nombre detrás de Viña Cobos. Con la Place de Bordeaux pasó algo completamente diferente y eso es lo que a nosotros nos enorgullece mucho, porque Paul no tenía ningún vino en la Place de Bordeaux. Y el primer vino que entra del grupo Paul Hobbs es Viña Cobos. Entonces, para nosotros era muy importante que en un mercado como es la Place de Bordeaux, Viña Cobos, siendo mendocino y argentino, con un Malbec, le abre las puertas a Paul para presentar sus vinos de Estados Unidos. Qué legal. Entonces, ese fue como también qué lindo lo que pudimos conseguir, de que a pesar de que en muchos mercados Paul nos abrió las puertas a nosotros, que nosotros le podemos abrir las puertas de Francia a él, nos sentíamos súper orgullosos también. O berço ali da... Y sí. Para quantos mercados vocês exportam hoje? A 35. 35. Sí. Estados Unidos, aqui, acho que América do Sul Sí. e Europa. Y Europa, sí. A gente comentou um pouquinho no começo do podcast da questão do Chardonnay, Sí. mas eu queria entrar um pouco mais, porque é um Chardonnay com textura, um Chardonnay de altitude diferente, né? Sí. Fala um pouquinho mais pra gente desse Chardonnay da... Nosotros nos hemos enfocado mucho en demostrar que Argentina no es solamente Malbec. Claramente el Malbec es nuestra bandera nacional y es el que le dio visibilidad a Mendoza y Argentina, pero creo que se están haciendo grandes Chardonnay y grandes Cabernet Sauvignon también. Cabernet Sauvignon é uma uva já muito representativa na Argentina. En Argentina. Pero se está haciendo Cabernet Sauvignon interesante, que puede llegar a competir afuera también, igual que los Chardonnay. A mí me parece súper interesante, sobre todo en una región en donde hace mucho calor, son características completamente diferentes por ahí a las que se dan en la Borgoña.
y que los Chardonnay de Argentina pueden llegar a compartir con esos Chardonnay del mundo, me parece Que tem uma fantástico. mineralidade muito Muy buena mineralidad, legal, né? muy buena concentración, muy buen equilibrio entre la mineralidad y la concentración, porque al principio lo que pasaba es que los Chardonnay tenían muy buena mineralidad, muy buena frescura, pero te quedaban cortos. Eran como fáciles de tomar, pero no te generaban una textura, un cuerpo. Hoy en día me parece que se han avanzado mucho en las investigaciones de los Chardonnay, se han detectado muy bien cuáles son las subregiones que se da mejor esta variedad, la plasticidad que tiene a la hora de elaborarse. Se puede elaborar en tanque de acero inoxidable y sin fermentaciones malolácticas por ahí, y tener vinos con mucha estructura, con mucha cremosidad y equilibrado. Se pueden elaborar en barricas, se pueden elaborar en fudre, se puede elaborar en cemento, en un montón de cosas. Y me parece que es una variedad que también es muy plástica, igual que el Malbec. Nosotros en la línea de lo que es Felino Chardonnay, que es nuestra línea de entrada, trabajamos con Chardonnay no solo de Valle de Uco, sino también de Luján de Cuyo. Luján le aporta todo lo que es esa cremosidad, ese peso en boca, esa untuosidad, y el Valle de Uco le aporta toda la mineralidad y la energía, entonces me parece que hacen un muy buen complemento. Eu acho que a única você comentou, dá pra bater de frente com Bordeaux e tudo mais. Acho que a única coisa que vai diferenciar muito mais é a questão da acidez, né? Acho que a acidez de Bordeaux, principalmente de Chablis ali, que é uma acidez, né? Sí, Então acho que pero una acidez muy natural también, é, una acidez que está marcada desde la cosecha, y ahí me parece que está la diferencia principal, en la elegancia de los blancos. porque a gente fala muito hoje de mineralidade, né? Uma coisa muito que tá na boca de todo mundo, né? Ah, o Sí, vinho é mineral. E o mineral desse vinho, ele veio de Chablis, né? Chablis que foi o grande precursor desse sí, termo mineralidade, né, sí, cara? E eu acho que eu ter isso aqui perto, acho que é muito, muito incrível. É um Chardonnay bem complexo, bem untuoso em boca, assim. E que você comentou, sem a malolática, né? sí, Isso que é o mais legal, porque a gente vê muito Chardonnay com presença em boca, sí. mas às vezes passa 50, 60, 70% em malolática, né? Nesse caso já é uma coisa mais Sí. do contexto do terroir ali, né? Sí, nosotros trabajamos mucho con malolácticas parciales en los Chardonnay, más que nada para poder regular la acidez de los vinos desde ese lado, para no tener que hacer agregados de ácido en bodega, sobre todo porque después cuando terminas agregando ácido a los vinos se termina notando, te queda ese amargo al final y ese gusto metálico. Y el Chardonnay se puede trabajar bien desde el viñedo, cuidar bien los racimos, que no haya mucha insolación y cuidar los puntos de cosecha, vas a tener la acidez que necesitas. Después cuidas la maloláctica y ves en qué porcentaje la necesitas para redondear esa acidez y que te quede equilibrada y solucionar el problema. Sim, é bem pouco hoje em dia Sí, a porcentagem, né? sí, sí, sí. E aproveitando que a gente entrou nessa questão de branco, né? Hoje em dia tá muito em tendência esses brancos mais fáceis de beber, esses Sí. brancos mais leves. Como vocês equilibram, assim, essa questão de tendência com o conceito da Cobos, né? Como não esquecer o mercado e manter a consistência da vinícola, né? Nosotros prestamos, obviamente que prestamos atención hacia a las tendencias del mercado, pero también somos muy fieles a nuestra metodología de vinificación. Eso no quita que no podamos pulir cosas que en algún momento se utilizaban, pero que obviamente van a evolucionar con el tiempo, como evoluciona todo. O sea, nosotros al principio hacíamos Chardonnay 100% maloláctica, con mucha madera nueva, eran mucho más untuosos, por ahí notas más de miel, de Borbón, otras características. Hoy en día me parece que los blancos pueden tener la misma complejidad que los tintos en el momento de que también te pueden dar capas distintas, y para eso el vino no tiene que ser pesado, porque si no con el tiempo se cansa en la copa y una persona te va a tomar media copa de Chardonnay y no te va a tomar más, porque te cansó. Entonces, me parece que eso apunta también a la elegancia del vino en sí y a cómo esas pequeñas sutilezas pueden generar un mejor vino, que eso no quiere decir que lo estás haciendo porque vas por la tendencia del consumidor. Lo estamos haciendo en realidad para generar un vino mejor, que evolucione mejor en la botella. Eu acho que vai muito nessa linha mesmo. E hoje, assim, dentro da Cobos, né? Qual vinho que você acha que mais
tem a ver com o teu estilo de enologia, né? Qual vinho que te representa mais? En cuanto a la vinificación, O produto final, assim, ao vinho final, assim, qual que você fala assim, esse aqui é o meu estilo de enologia, assim, esse aqui é o que eu mais... nosotros hacemos una enología muy tradicional, pero muy enfocados en la elegancia y en la calidad. Ese es nuestro foco. Por eso también nos enfocamos en 4 variedades específicas. No hacemos ensayo de ninguna otra variedad. Es hacer expertos en Chardonnay, Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y todo el equipo técnico está enfocado en eso. Eso también viene mucho de la mano de Paul y es hagamos foco, seamos especialistas en lo que hacemos y después vemos con qué seguimos. Pero seamos especialistas en esto, ¿sí? Entonces está todo el equipo enfocado en eso. É mais fácil, né? A gente... dos problemas, eu acho, que a gente tem aqui no Brasil é que algumas vinícolas, elas têm 70, 80 uvas. Não, sem brincadeira. E assim, não tem como você administrar tão bem 70 variedades de uva, assim. Então, assim, eu acho que esse foco que a Argentina já tem, outros mercados mais maduros têm, eu acho que isso é um diferencial incrível, assim, para entrega de qualidade na hora da garrafa, né, cara? Sí. E pegando um pouco mais de mercado argentino, né? O que você vê, assim, de mudança dentro do perfil do vinho argentino nesses últimos anos, assim? Que caminho você acha que a Argentina tá tomando com relação ao vinho, assim? Essa questão da microparcela, da microvinificação? Sí, me parece que hemos llegado al punto de llegar a las microvinificaciones, a un estudio más minucioso de cada viñedo, lo cual es muy bueno, porque te alejas de lo macro del viñedo, la región en sí, para ya meterte a lo que sucede en una parcela en específico, en una hilera en específico, estudiar microbiológicamente lo que está sucediendo en el suelo, cómo afecta eso a los nutrientes de la planta. Me parece que eso también habla de los conocimientos que se están adquiriendo y es hacia donde se va. O sea, me parece que cada bodega tiene el foco puesto en qué tipo de investigaciones quiere. Hay algunas que están más enfocadas en la microbiología de los suelos o la sustentabilidad o viñedos orgánicos, otros que están más enfocados en si es calcáreo, si no es calcáreo, si es granito, si no es granito, ánforas, no importa, pero cada uno está muy enfocado en su propósito y en investigarlo. O sea, hoy en día hay mucha investigación y cada proyecto lo demuestra. Cada um com sua característica, mas não... Te puede gustar o no te puede gustar, pero hay todo un sustento teórico y toda una investigación atrás, que me parece que eso lo están haciendo muchas bodegas y que eso eleva aún más al vino argentino, porque hay toda una investigación que... E hoje tem uma troca entre os produtores do Uco ou ali de Mendonça, desses estudos mais aprofundados? Vocês se conectam, vocês trocam uma... Sí, incluso hablas con colegas y vos qué estás haciendo en esta zona y vos... Hoy en día creo que la enología ha cambiado mucho, creo que estamos en unas nuevas generaciones de enólogos que muchos nos conocemos, hemos estudiado juntos, hemos sido compañeros, que por ahí está el quiebre de los antiguos enólogos y las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones somos más de juntarnos y de ayudarnos entre sí, y eso está buenísimo porque todos hacen investigaciones distintas. Entonces, no sé, si yo estoy haciendo un ensayo de barricas y viene otro y no sabe cómo esa barrica da en los vinos y mira, a mí me dio resultado con esto y te podés ir apoyando, y eso está muy bueno porque genera mucha sinergia. Y al final del día el que se ve beneficiado es el producto argentino, que es lo que todos queremos. Sim, o mercado cresce como um todo, né? Sí. Que legal. E eu tinha uma pergunta para fazer, esqueci, tava na ponta da língua aqui. É verdade, Vocês têm algum projeto novo surgindo aí? Algum estudo de algum de alguma terroir novo, alguma novidade aí na Cobos? Ou... Tenemos algunos vinos que están por salir, que son nuevos, que no sé si los puedo spoilear la realidad, pero sí estamos muy enfocados en el Cabernet Sauvignon. Hasta en breve van a haber novedades por ese lado. Y estamos también haciendo algunos estudios de microvinificaciones que los vamos a lanzar también. Son muy pequeñas producciones
Pero nada, todos estos ensayos que estamos haciendo van a ver la luz del día en algún momento. Así que Muito bem, então galera, tem novidades surgindo aí. Eu vou colocar só uma dosezinha aqui pra gente poder brindar. Mas, Diana, agradeço do fundo do coração a muchas gracias. disposição para estar aqui conosco aqui no Somcast. Obrigado mesmo por mais aí 26, 27 anos de Cobos e que você esteja à frente dessa maravilha Muchas de gracias. vida engarrafada aqui que eu amo tanto. Muchas Saúde. gracias por la invitación. Obrigado, agradecer mais uma vez a Gran Cru pela parceria, por ceder esse espaço lindo aqui, essa... Abre a câmera aí, produção. Aí, ó. Ó a coisa linda, hein, galera? Então, o que foi? A gente esqueceu de ligar a luz aqui, a produção tentou ligar no meio do projeto da gravação, mas é isso. Obrigado, Gran Cru, obrigado, Diana, Cobos, por Muchas gracias. proporcionar essa degustação incrível aqui e saúde. Salud.